¿Qué tal, queridos amigos? Hoy quiero compartir con vosotros esta pregunta. ¿Quién es realmente el propietario de la Biblia? Seguramente usted piensa y dice y cree, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si la Biblia fuera realmente la palabra de Dios, Dios sería el propietario de la Biblia, ¿no? Dios debería tener todos los derechos sobre su palabra porque es su palabra, ¿no? Sin embargo, esto no es así. La Biblia no es propiedad de Dios, sino que es propiedad de las sociedades bíblicas unidas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las sociedades bíblicas unidas tienen el derecho de copia de la Biblia. Ellos son los propietarios de la palabra de Dios. En las primeras páginas de la Biblia de Thompson, por ejemplo, la Biblia de estudio de Thompson, usted puede leer, porque allí se nos informa, si usted tiene una Biblia de este tipo, usted puede leerlo con toda claridad, se nos informa de que esta Biblia es un material bajo los derechos de copia de las sociedades bíblicas unidas. Aquí dice textualmente, y cito, este material no refleja los puntos de vista teológicos de los propietarios del texto bíblico. ¿De quién? De los propietarios del texto bíblico. ¿Y quiénes son esos propietarios? Dos puntos. La Sociedad Bíblica Americana y las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Quién es el propietario de la palabra de Dios? ¿Dios? No, mi querido amigo, son las Sociedades Bíblicas Unidas. A continuación, ellos se molestan en darle a usted una advertencia que dice que usted no puede reproducir o transmitir ninguna parte de esta obra sin el consentimiento escrito de los editores, de los dueños de la palabra de Dios. Pero claro, es lógico. Oiga, si la palabra de Dios es mi propiedad, yo controlo su uso y su distribución previo pago del importe que yo haya determinado. Ese es mi derecho como mercader de la mercancía que es mi propiedad. Pero oiga, hermano, ¿no es cuando menos extraño que si la Biblia es la palabra de Dios, como usted cree y como mucha gente cree, haya que pedir permiso a las sociedades bíblicas unidas para citarla, para copiarla? ¿La palabra de Dios es libre o está encerrada en la propiedad de unas sociedades bíblicas? ¿De quién es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos entonces llamar a la Biblia? ¿Deberíamos llamarle la palabra de Dios o la palabra de las sociedades bíblicas? ¿Con qué autoridad? ¿O cuál es el documento legal que autoriza a las sociedades bíblicas unidas para asumir que la palabra de Dios es de ellos? Y entonces que ellos puedan declarar públicamente los derechos de propiedad y copia sobre esta palabra divina. ¿Acaso las sociedades bíblicas tienen un poder notarial por medio del cual Dios les haya cedido los derechos de propiedad, distribución y copia de su palabra? Yo estaría muy interesado en ver ese documento y me imagino que usted también. Porque, ¿qué habrá pasado? ¿Qué problema habrá habido en los cielos para que Dios haya decidido que la autoridad y la propiedad de la palabra de Dios haya cambiado de manos?
¿Acaso Dios le vendió su parte a las Sociedades Bíblicas Unidas y entonces ahora las Sociedades Bíblicas son el socio mayoritario y Dios es el socio minoritario que no tiene derecho ni a voz ni a voto? Cuando un predicador levanta la Biblia en medio de un sermón inspirado ante una congregación cautiva, ¿qué debería decir? ¿Esta es la palabra de Dios? ¿O debería decir, esta es la palabra de las Sociedades Bíblicas Unidas? Porque en honor a la verdad, eso es lo que habría que decir. Y el pueblo de Dios debería de decir amén. Porque se está diciendo una verdad. Y en la misa, ¿qué habría que decir en la homilía cuando el cura termina de leer la porción bíblica? Y ustedes saben que las personas que se reúnen en la misa dicen palabra de Dios. ¿Qué deberían de decir? En honor a la verdad deberían de decir palabra de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y me pregunto yo, querido amigo, y espero que usted también se pregunte, y si la palabra de Dios no es propiedad de Dios, entonces, ¿quién respalda lo que está escrito en ellas, en la Biblia, Dios o las Sociedades Bíblicas Unidas? Y si la palabra es de las Sociedades Bíblicas Unidas, ya que para citarla hay que pedirle permiso a ellos, ¿quiere esto decir que Dios se ha quedado sin palabra? ¿Que Dios está mudo? ¿Acaso Dios deberá pedir autorización a las Sociedades Bíblicas Unidas para citar su propia palabra? Es decir, ¿tendrá que pedir Dios a las Sociedades Bíblicas autorización para poder hablar? ¿Cómo es posible que Dios no sea el propietario de su propia palabra, sino que sea una corporación sin fines de lucro que se lucra de cada Biblia y Nuevo Testamento que se vende? ¿Por qué razón el dinero que se recolecta de la venta de Biblias va a parar a las arcas de la Sociedad Bíblica Unida y de la Sociedad Bíblica Americana? ¿No debería ir ese dinerito al cielo? Alguien está sacando mucho dinero con la palabra de Dios todos los años y no es Dios. La verdad, querido amigo, es que la Sociedad Bíblica Unida es una multinacional originada en Inglaterra y dividida en secciones en unos 150 países y que factura millones de dólares por la venta de Biblias y Nuevos Testamentos todos los años. Y vaya si se las inventan con tal de vender Biblias. Mire, venden toda clase de Biblias. Biblias de estudio, Biblias con anotaciones laterales, Biblias en lenguaje coloquial, Biblias para misioneros, Biblias para niños, Biblias para estudiantes, Biblias para principiantes, Biblias con letra grande, Biblias con letra pequeña, Biblias con letra gigante, Biblias de todos los tamaños, pequeño, grande o extra grande, como Burger King. Biblias con las palabras de Cristo en rojo, Biblias con las profecías mesiánicas en rojo, Biblias de estudio de Thompson, Biblias de Scofield, la Biblia devocional, Biblias de todo tipo, color, encuadernación o tipo de papel, la Biblia del oso, la Biblia de Reina Valera, versiones de los años 1909, 1960, 1995 y 2011, la versión del Nuevo Mundo, la versión internacional, millones y millones de dólares en ventas al año. Y Dios no ve un centavo de todo ese dinero. ¿No es esto injusto con Dios? No me extraña que Dios esté siempre malhumorado y quiera venir a destruir el mundo a sangre y fuego si le han robado su palabra y la comercializan despiadadamente. ¡Qué falta de respeto! La verdad, mis queridos amigos,
es que las Sociedades Bíblicas Unidas han encontrado en esto de la Biblia un filón del tamaño de un portaaviones. Imagínese usted, la palabra de Dios, eso es un negociazo, es un negocio superior a vender los clavos de la cruz de Cristo o a vender pedazos de madera de la mesa donde se celebró la Santa Cena. Vender la palabra de Dios es un negocio muy superior al de vender los cabellos de San Pedro o vender la cabeza de Juan el Bautista o la mano derecha de San Juan de la Cruz. Vender la palabra de Dios tiene mucha más salida que vender frascos con el vino que Jesucristo convirtió del agua. ¿Dónde va a parar? Ese es un negocio, el negocio del siglo. Vender la palabra de Dios es como vender la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. Mientras haya gente pobre de espíritu en el mundo, las ventas estarán aseguradas. Es un negociazo. Ni por 10, ni por 9, ni por 8, ni por 7. $5 y le enviaremos 2 Biblias, tamaño bolsillo y una para miopes. Envíe su pago en cheque certificado, Visa, Mastercard, Amex, Money Orders, PayPal, transferencia electrónica o pago automático. Gastos de envío, $5. No pierda esta única oportunidad de tener la palabra de Dios encima de su mesa. Un momento, no hemos terminado. Si usted nos llama en los próximos 2 minutos, le regalaremos 4 Biblias más, tamaño grande y agrandado, letra pequeña y letra grande, con letras rojas, verdes y amarillas que brillan en la oscuridad. Así podrá usted leer la palabra de Dios sin luz mientras sea perseguido por los comunistas ateos. No pierda tiempo y llame ahora. ¿Hasta cuándo dejaremos que nos engañen estos nuevos mercaderes del templo y sigan apropiándose de lo que es imposible de encadenar? La palabra de Dios es como Él, insondable, no comerciable, infinita, incontrolable, incuadernable. ¿Qué precio le pondréis? ¿9.99 o 12.99 en piel de morsa africana? La palabra de Dios es indomable, irrefrenable, viva y auténtica. Jamás nadie, ningún hombre tendrá ningún derecho sobre ella, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho retumbar su voz en el corazón y en la mente de todo hombre y mujer que ha vivido, vive y vivirá. Y eso jamás lo podrán entender ni las Sociedades Bíblicas Unidas, ni los que compran sus Biblias. Muchas gracias.